¿Cómo estás? Estamos acá en nuestro tercer capítulo en este entrenamiento de obreros. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar acerca de la postura de un líder, de las condiciones que deberíamos cumplir para poder estar asumiendo este lugar como obrero de la casa del Señor desde cualquier lugar en el que te encuentres, desde cualquier cargo eclesiástico. Hay cosas que abarcan a todos nosotros desde a partir del momento, por ejemplo, que asumimos nuestro lugar, asumimos nuestro llamado, que empezamos a caminar con responsabilidad, con madurez, que entendemos que fuimos llamados a servir. A partir de ahí, hay condiciones que son fundamentales y nosotros, por ejemplo, en el ministerio donde sirvo, la Iglesia Bautista Valle de Bendición, eh, tenemos manuales de obreros, tenemos manuales administrativos, tenemos atribuciones a cada departamento y a cada líder de departamento que debemos cumplir. Hablando, por ejemplo, de las condiciones básicas para poder disponernos al servicio o para que podamos iniciar en el servicio en la iglesia, están bien explicadas y registradas en el discipulado. Es muy importante que antes de servir, cualquiera de nosotros haya hecho nuestro discipulado o que por lo menos lo esté haciendo. Hay condiciones que son fundamentales, por ejemplo, para servir en cualquier lugar, y para servir en el altar. Hay condiciones, obviamente, como en cualquier organización humana, para estar en lugares de liderazgo, de estar enseñándole o ministrándole a la gente cualquier cosa, nosotros debemos reunir ciertas condiciones que vamos a pasar a describir. Desde ya, considera el hacer el discipulado como base del inicio de tu caminata. Es necesario que entiendas por qué estás en la iglesia, por qué sos parte del reino de Cristo, qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser un siervo del Señor, un soldado de su ejército en sus varias etapas. Es necesario que entiendas cuáles son las doctrinas de nuestra iglesia, en qué creemos. Es necesario que entiendas cuál es la visión del ministerio en el que servís. Esos detalles no los vamos a describir en este entrenamiento porque suponemos que ya estás al tanto. Y si no lo estás, entonces te invito a que estés realizando el discipulado online, donde en cada clase vas a entender las verdades bíblicas que nos arman y nos preparan para ser siervos del Señor. Amén. Para servir en medio de su comunidad. Quiero ya destacar cosas, voy a nombrar algunas de esas verdades, pero en las clases del discipulado vas a entender el porqué de la importancia de cada una. Amén. Entonces hablamos, por ejemplo, de entender la verdad de Cristo y de tener la convicción de la salvación. ¿Cómo voy a servir a un Dios del cual no estoy convencido si realmente soy salvo, si realmente me salvó, si realmente es el salvador de mi vida? Es algo fundamental. A pesar, bueno, de repente puedo creer que realmente es el salvador, pero me considero que no soy salvo yo, que pierdo la salvación porque de repente no estoy alineada con esa verdad. Hay una necesidad importantísima de que la convicción de la salvación esté estampada en tu vida. ¿Cómo vas a ministrarle a otras personas si realmente vos no estás convencido? ¿Entendés por qué la importancia? Entonces, la primera sería la convicción de la salvación. Después tenemos la cuestión del bautismo. El bautismo es una declaración pública de esa fe de la cual vos estás convencido que crees. Y si yo realmente no estoy convencido, probablemente tenga dudas sobre el bautismo. Si yo no me bautismo, no declaro esa fe públicamente, ¿cómo es que le voy a ministrar a otros sobre esa fe? ¿Cómo es que, con qué convicción me voy a poner a servir? Eso desde el lugar de servicio. Yo puedo iniciar con algunas dudas y puedo estar, necesito asumir la responsabilidad de ir disipando toda duda. Tenemos los líderes, tenemos
los maestros para estar preguntándoles cualquier cosa. Y yo no te recomiendo tanto que busques, investigues en Internet, porque la verdad es que en Internet hay mucha gente del enemigo preparando mensajes contrarios para confundir a los del pueblo de Dios. Y es por eso y es tan importante que escuches principalmente la voz de tu pastor. La palabra nos deja eso bien claro, que la oveja escucha, conoce la voz de su pastor. El escuchar viene del conocer. Yo no escucho a alguien, no puedo estar siguiendo a alguien que no conozco su ministerio, que no sé de dónde salió, qué experiencia tiene, qué compromiso tiene con el Señor, qué vida tiene con el Señor, qué historia de vida tiene. Yo no puedo estar siguiendo a cualquiera. Es muy importante que vos cuides, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios viene distorsionada, viene mal enseñada, con falsas doctrinas, con doctrinas de hombres, con interpretaciones erradas, con heresías, vos estás poniendo en riesgo tu salvación. No hagas eso, porque de ahí es donde vienen muchas dudas de nuestra salvación. Es muy importante y la palabra es nuestra fuente de vida. Entonces, antes de todo, tener vida con la palabra. Es necesario, es fundamental. Yo digo, mejor es vital que tengas vida con la palabra. ¿Y cómo es que tengo vida con la palabra? Necesito leer la Biblia todos los días, mínimamente un versículo. Mínimamente necesito tener un contacto diario con la palabra. Obviamente que en el cotidiano es necesario que vayas creciendo. Una de las verdades y de los principios para el servicio también es ese, que puedas tener contacto con la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu devocional diario es fundamental, repito, porque es muy importante que lo tengas en cuenta. De esa convicción viene ese dar pasos de fe, de seguir avanzando. Y el bautismo es uno de los pasos básicos. Después del discipulado, si después del discipulado no tomaste la decisión de bautizarte, es muy difícil seguir avanzando. Amén, es un blindaje, es uno de los primeros blindajes después de la confesión de fe, el bautismo, uno de los primeros blindajes que recibimos del cielo para poder ir siendo empoderados en cada etapa. Y antes, sin el bautismo, sin conocer la fidelidad de los diezmos y las ofrendas, sin tener una vida de fidelidad en la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a los principios bíblicos, es muy difícil que seas separado para liderar en la iglesia, porque tus pastores van a observar esa fidelidad. Porque hay, pero qué intereseros, mucha gente distorsiona esa verdad para poder justificar el egoísmo de su corazón, la idolatría al dinero. La palabra dice claramente que no podemos amar a dos dioses y uno de esos dioses es el dinero. La palabra lo deja bien claro, no podrás amar a dos dioses, no podrás amar a Dios y al dinero, porque si no, odiarás a uno y amarás al otro. No hay como amar a los dos al mismo tiempo, ¿ok? El dinero representa lo material y Dios representa todo, el dueño inclusive del oro y la plata. El Señor está por encima del oro y la plata. Y cuando vos aprendés a desprenderte y lo más importante, a no robarle a Él, como dice la palabra, que nos le estamos robando, y en qué lo dice claramente, en los diezmos y en las ofrendas de la casa de su tesoro. Entonces, es muy difícil que seas separado para liderar si vos no estás alineado con los principios bíblicos. Es muy importante. Es muy difícil que seas separado para ministrar, para servir en lugares donde principalmente desde el altar donde se le enseña a la gente. Si vos no sos
espejo de esa verdad bíblica. Si vos no tenés un testimonio de vida que compartir con otros, un testimonio que habla de esa vida con Cristo, aun cuando estás en silencio. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo sería esto? Con tus actos, con tu forma de actuar, con tu forma de vestirte, con tu forma de moverte, con tu forma de relacionarte, con los negocios que haces, con los eventos que haces, con la forma en que vos te moves por esta tierra. A donde vayas te están observando, en tu casa te están observando, en la iglesia te están observando, pero en el mundo a donde vayas te están observando. Yo quiero preguntarte, en tu casa, ¿sos un testigo fiel del amor de Cristo, del perdón, de la misericordia, de la comprensión, del soportar en amor? ¿Sos un testigo fiel de la mansedad, de la generosidad, de la benevolencia? El amor de Dios, la palabra amor, la persona amor, que es el propio Dios, está descrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Yo te animo a que la leas para que puedas entender. Dice claramente, el amor es sufrido, es benigno, no es envidioso, el amor no se la cree, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. El amor todo lo soporta. Ese es el verdadero testimonio de que Cristo habita en nosotros y que nosotros somos hijos de Dios. Es peligroso que por algunas condiciones sigas ministrando en el altar y no puedas estar dando testimonio, porque entonces te volverías un falso profeta, te volverías un testimonio negativo, te volverías un mal influenciador, un mal ejemplo y estarías enseñándole a la gente a repetir esos malos hábitos que tenés. Nosotros somos desafiados a renunciar a nuestras pasiones, a matar nuestra carne, a morir para el mundo todos los días. Si vos ves que pasaste por situaciones difíciles y te cuesta volver atrás, volver a llenarte, para todo lo que estés haciendo y retírate por lo menos un día, una tarde, una mañana entera, por lo menos un día, empezá con eso, retírate para estar a solas con el Señor. Pasate tiempo meditando la palabra en silencio, sella tus labios para que ya no salgan palabras torpes, para que puedas encontrar el equilibrio, esta paz que excede todo entendimiento. La tormenta va a seguir a tu alrededor, pero vos vas a volver al eje, a firmar tus pies en la roca que es Cristo. No te permitas, no hay excusas para seguir caminando de forma errónea. Para todo, volvé a centrar a Cristo en el comando de tu vida y así entonces dale toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, con todo lo que sos, con todo lo que tenés y con la forma de vivir. La alabanza, la adoración verdadera está en ser un verdadero testimonio del Señor, renunciando a tu carne y a tu voluntad y buscando imitar los pasos de Jesús. Entonces yo te pregunté si se notaba que eras cristiano o hijo de Dios o embajador de Jesús, porque somos todo eso en tu casa. Pero ahora quiero preguntarte, ¿todo eso también se nota en la iglesia? A veces se nota en la iglesia, pero no se nota en casa. A veces se nota en casa y se nota en la iglesia, pero en el trabajo ni saben que soy cristiano, ni se enteraron. Estoy en el estudio, a veces de repente estás estudiando, sos un estudiante y ya estás queriendo servir. ¿Saben dónde vos estudiás, sea el secundario, la facultad? ¿Saben que sos cristiano? ¿Saben que sos hijo de Dios? Se nota. Percibieron, aunque no lo digas, percibieron que hay algo diferente en vos. Cuando sos encarado, negás el nombre de Jesús. ¿Ya saben que sos obrero de la casa de Dios? ¿Que sos levita? Ya saben que sos diácono, saben que sos el pastor de la iglesia, la pastora de la iglesia. ¿Alguien se enteró? Cuando nosotros escondemos nuestra verdad en Cristo, estamos negando el nombre de Jesús. Ay, pastora, pero ¿qué voy a salir con un cartel de colores que diga no?
pero hay momentos en que el propio enemigo te va a poner contra la pared para ver si le das a Cristo. Va a haber momentos en que el Señor va a permitir que esas ocasiones sucedan para que vos te des la oportunidad de glorificarlo en todo y en todo lugar y con toda la gente, públicamente y en la intimidad. La verdad es que es necesario serlo y no parecerlo. Eso es un comentario, un dicho del mundo. En Cristo es necesario serlo y parecerlo. En Cristo son tan importantes una como la otra. No existe medio término con el Señor. O sos hijo de Dios y se nota, o no lo sos y por eso no se nota. Necesitamos posicionarnos con coraje, con valor y aguantar lo que venga. Las persecuciones, las calumnias, las humillaciones, los desprecios. Si Cristo soportó todo eso, ¿por qué pensábamos que nosotros no lo soportaríamos? Te animo a que te des el privilegio, la oportunidad de sufrir por causa del nombre del Señor. La palabra dice que hasta de nuestra propia parentela se levantarían contra nosotros. Animate a sufrir por su nombre y permitite vivir lo sobrenatural. Amén. Entonces, la postura en la forma de relacionarse, yo necesito limpiar mi vocabulario, necesito responsabilidad en ese asunto. Si vos no sabés qué es lo que estás diciendo mal, empezá a escucharte. Para empezar a escucharte y observarte a vos misma necesitas parar un poco la corrida, la vorágine, el acelere que puedas estar teniendo. Necesitas empezar a escuchar lo que la gente dice de vos. Escucharlos a tus hijos, a tu, a tu marido, a tu esposa. Escucha a tu familia primero y empezá a escuchar en tu trabajo. ¿Qué es lo que dicen de vos? No te ofendas cuando surja alguna crítica, presta atención a eso. Vos y yo no podemos ser más niños espirituales que vamos por la vida ofendiéndonos y cortando relaciones. Vos y yo tenemos la obligación de parte de Dios de parar los oídos no para crear contienda, sino para entender qué es lo que estoy emanando hacia el mundo, qué es lo que se percibe de mí. Hay cosas que van a ser críticas desconstructivas, destructivas, por el simple hecho de ser hijo de Dios. Pero vos necesitas pedirle a Dios la madurez para saber escuchar y para saber discernir cuál es la verdad. Muchas veces a la forma de identificar cuál es la verdad que estoy comunicando es, hay cosas que prevalecen en casa, me lo dicen en casa, me lo dicen en el trabajo, me lo dicen donde estudio, me lo dicen en mi círculo de amigas, de amistades, ¿ok? Entonces, hay cosas que prevalecen y se repiten y lo vas a escuchar en todas partes, tanto de la gente que no te quiere como de la gente que te quiere. Y ahí vas a empezar a discernir qué es lo que estás comunicando, qué tipo de testimonio de vida estás teniendo. Pero si hay una opinión que no falla y que, aunque duela, va a venir para edificar tu vida y para ayudarte a romper toda atadura, toda maldición, todo mal testimonio, esa es la opinión de Dios. Y yo te animo, porque lo viví, a que te des el lujo, te des la oportunidad de escuchar la voz de Dios con respecto a tu vida. Empezá a preguntarle qué es lo que estás haciendo mal. ¿Qué es lo que todavía no cambiaste que necesitas cambiar para poder acercarte a Él? No con la intención de ser perfecto delante de los ojos de los hombres, porque jamás lo seremos. Hay gente que nos va a perseguir y la verdad es que las mismas cosas por las cuales algunas personas nos van a amar con todo su corazón, por la misma razón otras personas nos van a odiar con todas sus fuerzas. Entonces, que tu objetivo no sea agradar al mundo, ni a nadie, ni a la iglesia, ni al pueblo de Dios. Porque mirá a Aarón lo que hizo por agradar al pueblo de Dios. Terminó construyendo un becerro de oro y desagradando al Señor, faltando contra Él, pecando contra Él. Que tu objetivo sea conectarte más con Dios
agradarlo, entregarte todo tu corazón, entregarle a Él todo lo que sos. Y entonces preguntarle, ¿qué opina de vos? Decirle, Señor, ¿qué opinas de mí? Te vas a sorprender de la forma dulce y cuidadosa con la que Él te manifiesta lo que debes corregir, lo que está mal y lo que te está, principalmente eso, lo que te está alejando de su presencia. Lo que te aleja de su presencia siempre va a ser algo que te lleve a ser un mal testimonio de Cristo en esta tierra.